Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor. Un gusto poder saludarles, Dios les bendiga. Mi nombre es Arturo Valdebenito, pastor de la Iglesia Cristo Eterno Redentor, dando inicio a un nuevo programa, Conexión, Crecimiento y Servicio, viviendo el Evangelio hoy. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de compartir la palabra y por supuesto también compartir la confesión de fe que hemos estado semana a semana desenvolviendo con la ayuda de nuestro hermano Jonathan Muñoz. Nuevamente en este día seguimos adelante en temas que son importantes, el marco de nuestra doctrina, así que damos gracias al Señor por contar con nuestro hermano que nos enseña semana a semana. ¿Cómo estás, Jonathan? Dios te bendiga. Hola, pastor. Bien, gracias al Señor, bien, desafiado por este tema y esperando que vaya siendo de provecho todo lo que vamos construyendo, ¿no? Recordando lo que nuestros hermanos han enseñado por harto tiempo, la verdad. Así es. Sinceramente, y así lo decía adelante Jonathan, que estábamos conversando, hay temas que son complejos, ¿no? Cuando hablamos de Trinidad, que es un misterio, y que la Biblia lo expresa con toda claridad, como hay otros misterios también en la Biblia, no siempre es tan fácil explicarlo, así que rogamos la ayuda del Señor en esta mañana para que Dios guíe a Jonathan y podamos explicar de la mejor manera, como la Biblia lo plantea, estas verdades que están aquí en el texto. Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe. Padre, te damos gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú nos guías, nos sustentas, soportas, Señor, nuestra vida. También, Señor, tienes misericordia con nosotros, Señor, y en este día, frente al desafío y al deber que tenemos de enseñar y predicar tu palabra, te ruego, Señor, que bendigas a Jonathan, lo guíes en la enseñanza y podamos, Señor, apreciar las maravillas de tu palabra que están tan bien ordenadas y documentadas en esta confesión de fe de Londres. Ayúdanos, Señor, a entender y poder también disfrutar y aplicar, Dios, estas verdades a nuestra vida, porque nada de esto, Señor, tendría sentido si no fuera primero para tu gloria y también para el beneficio de tu propia iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, vamos a compartir entonces. Como se recordarán, hermanos, la última sesión que hablamos de la Santa Trinidad, que es el capítulo 2, el párrafo 1, 2 y 3 de la Confesión de Fe, y habíamos dejado una segunda parte, que es la que vamos a ver hoy día, porque alcanzamos a ver la evidencia bíblica respecto a la Trinidad, como la Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento nos muestra que existe esta Trinidad, ¿no? Y hoy día vamos a ver un poco algunos planteamientos teológicos que son difíciles de entender, diría yo algunos, pero lo que tratan de hacer es de explicar un poco lo que la Biblia dice. Y todo esto claramente en el marco de lo que mencionaba Pastor al comienzo, ¿cierto? Que esto sigue siendo un misterio, ¿ya? Por lo tanto, lo que vamos a ver es tratar de aterrizar un poco lo que la Biblia nos dice y no entender a cabalidad aquello que no está tan claro o que Dios ha decidido mantener como un misterio. Entonces, eso lo quiero dejar como marco para la enseñanza de hoy. Si leemos el párrafo 3, que era el que estábamos viendo, dice así: en este ser divino e infinito hay tres subsistencias, el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos son infinitos, sin principio, y por tanto son un solo Dios, que no ha de ser dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas peculiares y relaciones personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Cuando hablábamos la semana pasada nos centramos, como les decía, en ver la evidencia que la Biblia nos da respecto a la existencia de la Trinidad, de nuestro Dios trino, un Dios, ¿cierto?, manifestado o tres personas. Sin embargo, hay una parte de la confesión que a propósito lo dejamos por hoy día y que es muy difícil de comprender.
Porque la confesión declara, y ahí yo lo puse un poco remarcado, que el Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. Y ahí comenzamos a enredarnos un poco, ¿no? Porque después nos dice el Hijo es engendrado eternamente del Padre. Y seguramente lo primero que se nos viene a la mente es el hecho de que Jesús es un ser creado. Pero eso es claramente una herejía, y vamos a hablar de eso un poco más adelante. Y también se nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Y si hablamos de procedencia, seguramente en nuestra mente está de nuevo el hecho de que el Espíritu Santo o no es tan Dios o es un Dios en segunda categoría, lo cual también es un error. Entonces eso es lo que los teólogos han tratado de explicar a lo largo de los años y es lo que hoy día vamos a ver un poco. Hay un marco importante acá que quise recordar, ya lo hablamos en la introducción de la Confesión de Fe, que es el Concilio de Nicea. Y es relevante porque acá se ataron y se declararon como herejía unas de las enseñanzas que van contra la Trinidad, pero también este concilio es muy importante porque de ahí nació el credo niceno, que reconoce la Trinidad, ¿ok? Entonces es un hecho histórico súper relevante. Sí. A modo de recordatorio, convocado por el emperador Constantino, celebrado en Nicea en el 325 después de Cristo, y en el marco de una controversia también que rodeó todo este tema, que lo vamos a ver un poco más adelante hoy día, que fue la postura de Arrio respecto al Hijo, a Jesús, que él planteaba como un ser creado. Si lo vemos como resumen, el credo niceno reconoce la deidad del Hijo, niega que el Hijo sea un ser creado, reconoce la encarnación del Hijo, reconoce la eternidad del Hijo y reconoce al Espíritu Santo. De nuevo, ¿por qué esto es importante? Porque esta fue una de las primeras ocasiones en que se convocó de alguna manera este concilio con hermanos o con representantes de diversas congregaciones en el mundo conocido. Esa fue la intención de Constantino cuando se convocó esto, efectivamente para traer luz sobre el asunto y para traer consenso respecto a lo que la Iglesia creía. Por eso marca un hito tan importante en la historia, ¿no? Así es. Solo quería comentar ahí que es bueno recordarlo, ¿no? Que los concilios nacen como reacción a los planteamientos heréticos que aparecieron en la historia más de alguna vez. Entonces, no es que se esté inventando una nueva doctrina, sino que para traer luz y claridad frente a las desviaciones que aparecen, los concilios se levantan. Entonces, ahí es interesante como tienes tú, Jonathan, el hecho de que el credo niceno reconoce, por ejemplo, ahí deidad de Cristo, niega que el Hijo sea un ser creado, etcétera. Y lo que está puesto ahí son conceptos que brotan de la Escritura, no es una filosofía humana, sino que la Biblia es la que expresa con toda claridad estos puntos, y ahí cómo estos se relacionan unos con otros, ahí se pone difícil, ¿no? Pero la Biblia pone estos puntos con toda claridad. Sí, es que es súper valioso lo que usted menciona, Pastor, porque efectivamente, claro, ¿no? Aquí no hubo un juego de poderes en acordar una cierta línea, sino lo que hubo un reconocimiento, y pues, claramente para encarar la herejía del momento. Eso es muy relevante hoy día, ¿no? Así es. Bueno, entonces si pudiéramos hacer una gran pregunta respecto a la Trinidad, es si sabemos que Dios es uno, con tres subsistencias, entonces ¿cuáles son las distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Algunos habrán escuchado quizás de alguna, a mí me parece que cae en la categoría de secta, no quiero ser tan duro quizás, pero los solo Jesús, ¿cierto? Que plantean que al final todo se resume en Jesús y que la figura del Padre y del Espíritu Santo pasan a ser secundarias porque todo está resumido en Jesús. Es una mala interpretación de la Trinidad. Entonces, claramente nosotros vemos en la Biblia distinciones entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, más allá de lo que nosotros podamos comprender, tenemos que reconocer lo que la Biblia dice, ¿ok? Y respecto a estas distinciones que los teólogos han planteado, por ejemplo, algo que se llama la economía de la Trinidad. ¿A qué se refiere la economía de la Trinidad? Es como raro, ¿no? pero es interesante cómo lo plantean, porque la economía de la Trinidad se refiere a la forma en que Dios se relaciona con el mundo, y principalmente a través de dos aspectos, que son creación y redención. Y esto de alguna manera es un reconocimiento a una subordinación en la forma de operación de la Trinidad. Si lo aterrizamos un poco, ¿qué nos quiere decir esto? Bueno, en el aspecto de la creación reconoce que el Padre es aquel que da la orden, como dice Génesis 1:3, ¿no? Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué pasó? La luz fue, hubo una orden. ¿Quién la dio? El Padre. ¿Qué nos dice después respecto al Hijo y la creación? Que el Hijo es aquel que ejecuta,
Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces comenzamos a ver un poco esta distinción en la forma de operación, ¿no? El Padre da la instrucción, el Hijo ejecuta. Y el Espíritu Santo también aparece en Génesis como aquel que sustenta de alguna manera esta obra que está en proceso. El versículo 2 del capítulo 1 nos dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vemos este rol también de Dios, del Espíritu Santo, en este proceso de creación. En el aspecto de redención, lo que podemos decir respecto al Padre es que planeó y envió al Hijo, como lo dice Juan 3:16, ¿cierto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién dio al Hijo? ¿Cierto? El Padre. Y eso es clarísimo en la Escritura, ¿no? No podemos ir en contra de eso. Respecto al Hijo, se nos dice que el Hijo obedeció al Padre y ejecutó la redención. Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces lo que vemos ahí es al Hijo ejecutando la redención y al mismo tiempo reconociendo la orden que viene del Padre, ¿cierto? También tenemos Hebreos 10:7 que dice, entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Entonces, de nuevo, podríamos tener quizás algunas dudas en nuestra mente, porque tanto el Espíritu Santo como el Hijo, como el Padre, es Dios, absolutamente Dios, ¿cierto? Pero vemos una subordinación en la forma de operación, que es aquello que llamamos la economía de la Trinidad, ¿no? Así es. Y el Espíritu Santo... Quería, sí, comentar algo ahí para quizás, porque a mí me costaba al principio, recuerdo cuando estudié en su época este tema de la economía de Dios, ¿no? Yo decía, pero para mí economía es un concepto de dinero, ¿no? De negocio. Pero cuando claro, uno lo entiende desde el punto de vista de la administración, o sea, cómo dispensas el tiempo, cómo regulas los roles, cómo determinas los procesos, los tiempos, en esa idea de administración, a mí me quedó más claro. Entonces la economía de la Trinidad es cómo Dios trinitario, decidió obrar el Padre en un rol, el Hijo en otro rol, el Espíritu Santo en otro rol, y en ciertos tiempos y de ciertas maneras. Eso se refiere a la economía de la Trinidad. A mí me ayudó mucho a entenderlo de esa forma. súper, súper buena acotación, pastor, que nos trae mucha más luz sobre el tema, ¿no? Que es como raro el nombre. También vemos entonces el rol del Espíritu Santo, ¿no? Que es aquel que aplica la redención. En Juan 3, del 5 al 6, leemos lo siguiente. Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, recapitulando, vemos al Padre ordenando, planeando, el Hijo ejecutando y el Espíritu Santo aplicando la redención, que es muy importante porque claramente tiene que ver con el nuevo nacimiento, ¿no? Y con este sello, estas arras de la redención que nos habla la Escritura, que aplica el Espíritu Santo, pero también cuando hablamos de redención, y quizás nos vamos a ir un poquitito más al lado, la redención no es solo un hecho puntual, sino un hecho que se sigue ejecutando hoy día. Dios nos ha redimido, pero nos sigue redimiendo. Él sigue santificándonos, y aquel que está activamente trabajando hoy día en nosotros es el Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, ahí hay un rol muy importante de él también. Hay otro concepto que acuñaron los teólogos que tiene que ver con el tema de la llamada hipóstasis. Y este concepto se refiere al hecho de que el Hijo es derivado del Padre y el Espíritu Santo del Padre y del Hijo. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con la subordinación en el modo de subsistencia. No estamos hablando de una creación cronológica, para que lo entendamos, ¿ok? Pero es lo que la Biblia nos dice. Vamos a ver. El Padre no es generado ni derivado de nadie. 1 Corintios 8:6 nos dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. ¿Cierto? Entonces, ¿qué nos está diciendo este texto? Que efectivamente todo procede del Padre.
y no nos está de nuevo. Quizás es importante cuando nos acercamos a este tema, no ir con nuestra idea preconcebida del orden cronológico, porque no es lo que nos está refiriendo, ¿no? Sino nos está hablando de la fuente de quien procede todo. Así es. Respecto al Hijo, se nos dice que es engendrado eternamente en el Padre, ¿ya? Y esto tiene que ver con lo que algunos teólogos nombran generación. Juan 1, 14 y 18 nos dicen así: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y el verso 18 dice: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y aquí hay un tema importante que veía mientras estudiaba, y es que este tema del unigénito muchas veces se ha malentendido respecto a un orden de cronología. Sin embargo, Grudem era, si mal no recuerdo, el que decía que en los estudios más recientes se ha descubierto que este unigénito en realidad no tiene que ver con un orden cronológico, sino más bien con un orden de importancia, de relevancia. Lo que quiere decir que este texto no nos está hablando de una temporalidad en la cual el Hijo vino a existencia, ¿cierto? Porque nos dice la Biblia claramente que el Hijo siempre ha estado con el Padre, en la eternidad. ¿Okay? Sí, de hecho, se genera más confusión aún cuando se habla del primogénito. Cuando se habla del Claro. primogénito, de hecho, discutí alguna vez con un testigo de Jehová relacionado con ese punto, porque apuntaban a la primogenitura, entonces él es el primero de los hijos, entonces tiene que tener un punto inicial de creación en el tiempo. Desde ahí Claro. atacan. Claro. Sí, entonces sí, es complejo entenderlo, pero bueno, sigue la tensión, ¿no? Entre lo que la Biblia nos dice y lo que nosotros logramos entender, ¿ya? Pero estamos tratando de ser fieles, como lo fueron nuestros hermanos, a lo que la Biblia decía, ¿no? Y respecto al Espíritu Santo, se nos dice que procede del Padre y del Hijo, y esto es lo que los teólogos nombran expiración, ¿ya? Y Juan 15, 26 nos dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu Santo, perdón, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y aquí de nuevo vemos una procedencia del Padre y del Hijo, que es lo que la Biblia nos dice y es lo que reconocemos. Más allá de ahondar en otros conceptos, es lo que nosotros estamos reconociendo respecto a la Escritura, ¿no? Entonces, hay un punto importante acá. Estamos hablando de subordinacionismo. Y aquí hay que hacer una aclaración. Grudem lo plantea y es importante hacerlo, porque si planteásemos que existe una subordinación en esencia, estamos hablando de la naturaleza misma de Dios, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que la deidad del Hijo y del Espíritu Santo están restringidos, son menores a la del Padre, seríamos, como lo mencioné, subordinacionistas. Negaríamos la Trinidad, negaríamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son cosustanciales, que es lo que la confesión dice. Entonces, de alguna manera reconocemos una subordinación en la operación, en subsistencia, pero no en esencia, y eso es muy importante, ¿ya? No estamos hablando que una esencia se dividió o que la esencia del Hijo y del Espíritu Santo son menores. Esto ha sido históricamente refutado por la teología ortodoxa, ¿ok? Entonces, pasemos un poco a ver un par de errores históricos que seguramente han escuchado. Arrio, que lo mencionamos en el principio, que dio de alguna manera pie al concilio de Nicea. Este hombre predicaba una enseñanza herética que postulaba que el Hijo era un ser creado, diferente y más alto que el resto de la creación, pero creado al fin, ¿cierto? Así una distinción. Claro, el Hijo claramente no es como un ángel, como un ser humano, es más elevado, pero sin embargo tiene un grado menor de autoridad que el Padre, o está de alguna manera subordinado en esencia, que era lo que estábamos tratando de decir, ¿cierto? Y claramente es lo que no está enseñando la Escritura. Ahí está lo que, aquí está lo que les decía de Grudem, ¿no? De cómo él había hablado de a qué se refería con el término unigénito. Si aceptamos el arrianismo, esta enseñanza de que el Hijo es un ser creado, entonces negamos la deidad del Hijo, al menos al nivel de lo que la Biblia nos muestra. Y eso tiene implicaciones, porque Jesús entonces no puede ser nuestro Redentor, no tiene autoridad de perdonar pecado, y se considera como un hereje, o sería un hereje, al hacerse igual a Dios, que fue uno de los puntos por los cuales los fariseos lo acusaron. Y Jesús, ojo, que jamás negó eso. Cuando le decían, tú te haces igual a Dios, en ningún momento Jesús dijo, no, yo no soy igual a Dios. En ningún momento, ¿cierto? Entonces,
pareciera a veces no ser tan complejo, pero la verdad es que esta herejía tiene consecuencias en todo lo que tiene que ver con la redención y la salvación de nosotros. Por eso la Iglesia fue tan dura y tan enérgica en manifestar esto efectivamente como una herejía. Así es. Otro error histórico que existe respecto a la Trinidad, o que existe cuando hablamos de la Trinidad, es el modalismo. ¿Y qué es el modalismo? Bueno, es una enseñanza herética que postula que Dios es solo una persona que se ha manifestado de un modo diferente a través de las épocas, ¿ya? En el Antiguo Testamento postulan Dios se manifestó como el Padre, y en el Nuevo Testamento como el Hijo y como el Espíritu Santo, ¿ya? Si bien el modalismo tenía, entre comillas, un punto fuerte, que era el que reconocía el monoteísmo, ojo que nosotros somos monoteístas, ¿cierto? Así No es. creemos en más de un Dios, ¿ya? Pero de alguna manera yerra en esta enseñanza que la Biblia nos da respecto a la Trinidad, porque si aceptamos el modalismo, estaríamos negando las relaciones personales dentro de la Trinidad, que es lo que la Biblia claramente no evidencia, ¿cierto? El Hijo ora al Padre. El Padre bendice al Hijo, tenemos el bautismo de Jesús como una muestra clara, tenemos la transfiguración, cuando se oyó la voz del cielo que dijo, este es mi Hijo amado, a él háganle caso, a él oigan, ¿cierto? Entonces estaríamos negando eso que la Biblia nos muestra claramente. Hagamos al hombre a nuestra imagen, estaríamos aceptando que se refería entonces, en este versículo, a los ángeles, ¿ya? Y no al Hijo y al Espíritu Santo. En el bautismo de Jesús, como decía, la voz que oímos o que nos evidencia la Biblia no sería la del Padre, esa paloma no podría ser el Espíritu Santo. Entonces Dios no sería encarnado, si habláramos de modalismo, ¿no? Porque cómo va a estar si es un solo Dios que se manifiesta de maneras diferentes, o según la época, no podríamos tener a este Dios manifestado en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo al mismo tiempo, eso estamos diciendo, ¿cierto? Y Jesús tampoco podría estar intercediendo por nosotros, ante el Padre. No tiene sentido, Claro, no es claro. lógico. Sin Incluso, embargo, perdón, incluso recuerdo que alguna vez discutí este punto con una persona y que era unitario, ¿no? Que en el fondo es una especie de modalismo. Y claro, yo le decía, entonces todas las oraciones que él hablaba al Padre, ¿a quién le habló? ¿Ah? ¿A quién le claro, oró? Y él me decía, no, es que solamente lo estaba dando como un ejemplo para enseñarnos nomás a nosotros. Entonces, wow, qué inconsistencia más grande hay al caer en este error histórico, ¿no? exactamente, sí, claramente vamos en contra de lo que dice la Biblia. Y por eso, de nuevo, acá esta ancla que necesitamos tener, que no estamos definiendo con la absoluta precisión ni develando todo el misterio que existe respecto a este tema, porque no tenemos cómo hacerlo. Pero sí es importante reconocer lo que la Biblia nos dice, ¿cierto? De aquí deriva un poco este error que existe al explicar la Trinidad muchas veces como este ejemplo del agua, ¿no? No, si Dios es como el agua, que, bueno, está en estado líquido, gaseoso o sólido, ¿no? Y dependiendo de las situaciones, ¿cuál está? Eso un poco tiene que ver un poco con el modalismo, porque Dios Así es. efectivamente no es así, pues pueden subsistir los tres al mismo tiempo, como la Biblia nos evidencia Mm, que es así, ¿no? Y otro error histórico que es derechamente el triteísmo, ¿ya? También es una enseñanza herética que postula que en realidad Dios no es uno, sino que en realidad son tres dioses, ¿ya? Esto es probablemente lo menos manifestado por la Iglesia a través del tiempo, quizás ha sido una de las enseñanzas más fáciles de marcar como herética o menos los que la han creído, por lo que evidencia, porque ya estaríamos hablando de politeísmo, ¿no? Y como le decía, bueno, ha sido lo menos sostenida a lo largo de la historia, se asemeja más a las religiones paganas que tienen múltiples dioses, y esta enseñanza claramente está absolutamente fuera de la Sagrada Escritura. No tenemos ninguna manifestación respecto a más de un Dios verdadero, ¿no? Al contrario, tenemos mucha evidencia bíblica en que Dios dice, yo soy Dios, y no hay dioses mm, fuera de mí, ¿no? mm, Entonces eso es importante reconocerlo. Para finalizar, esta es una imagen, quizás más de alguno la ha visto, pero tratan de graficar de alguna manera lo que es, ¿no? ¿Cierto? Tenemos a la derecha esta imagen que nos muestra que el Padre no es el Hijo, ni es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Sin embargo, Dios es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. mm. Una forma como bien eh, mona, por alguna manera decirlo, de mostrar, de tratar de graficar qué es la Trinidad, ¿no? Y este otro lazo que es lo que muestra de nuevo esta distinción, pero sin embargo todo unido, podríamos Mm, decirlo de alguna manera en esencia, ¿no? Porque Dios no es mm, indiviso en esencia, Él no está dividido. Entonces,
hasta acá, mis queridos hermanos, espero que esto haya sido un poco de provecho. Sigue siendo un tema muy complejo, hay libros muy extensos que hablan del tema de la Trinidad y muy buenos autores para los que quieran buscar. Sin embargo, quiero que se queden siempre con el tema de que esto es en gran parte un misterio, ¿ya? Entonces no esperaría que ninguno llegara a develar todo lo profundo que muchísimos hermanos por siglos hacia atrás no han logrado hacer, ¿cierto? Y más bien nos acotamos a lo que la ortodoxia ha enseñado a través de los siglos, lo que la Iglesia ha defendido y lo que la Biblia nos muestra. Eso es nuestro acercamiento a este tema. Amén, amén. Entonces, animamos a todos a quienes les interese esta temática también a profundizar. Tampoco es para asustarse, ¿cierto?, la teología. Todo lo contrario, es un camino hermoso que nos permite justamente ir dilucidando con mayor profundidad y consistencia misterios como este. Por supuesto, va a permanecer como un misterio profundo, porque sale del ámbito de las dimensiones en las cuales nosotros nos movemos, ¿no? Nosotros, alto, ancho, fondo, tiempo, pero cuando hablamos de definir la Trinidad, claro, es que hay una distancia tan grande entre el Creador y nosotros, pero este tipo de cosas lo que hace también es asombrarnos para poder adorar al Dios que tenemos, que es único. No hay un Dios como Él, no existe. Nada en la creación logra representar fielmente al Creador completo de esta manera trinitaria. Por supuesto, podemos ver a Cristo manifestando al Padre, eso sí, pero algo que en la creación nos pueda traer la realidad esquemática, ¿cierto?, de la Trinidad. No, una vez recuerdo, me decían que era un trébol, no, pero al final las tres partes forman uno, tampoco alcanza, no logran. ¿Te fijas? El agua, como decía yo, una vez me dijeron el sol, que es luz, el cuerpo celeste y también es energía. Entonces, varias cosas que tratan, pero nada alcanza. La gloria del Creador es ser único, trinitario, tres personas, un Dios en esencia. Así que damos gracias al Señor por eso. Y nuevamente gracias, Jonathan, por traer esta enseñanza. Nos ayuda mucho a comprender y quiero animar a los hermanos de la iglesia y a todos quienes también se conectan a seguir profundizando. Y si necesitas ayuda, necesitas materiales, contáctate con nosotros y te hacemos llegar también lo que podamos tener nosotros y poder compartirlo contigo. Así que gracias también, Jonathan, por enseñarnos este día. No, por nada, ha sido, como les decía, un desafío, claramente para mí, uno ve la grandeza del Señor, ¿no? Yo me acuerdo, creo que lo contaba la última vez, que uno de los primeros días que estuve estudiando me acosté frustradísimo diciendo, Dios, no entiendo este tema, es tan difícil, tan complejo, ¿no? Pero bueno, me aquieta un poco saber que claramente es en gran parte un misterio, ¿no? Amén, así que amén. en el Señor confiamos. Y nada, pastor, muchas gracias y espero que esto sea de provecho para la iglesia, para todos los hermanos. Amén, así es, así es. Y también mirar, pensaba tiempo atrás sobre estos temas, recuerdo en otra enseñanza similar de estos tópicos, también por ejemplo, Arrio, ¿no? Arrio, que levantó esta herejía. Yo creo que nadie nace con la intención de crear una herejía y que intencionalmente quiera hacerlo por ser malvado, ¿no? Pero eso nos tiene que poner en alerta, que debemos ser cuidadosos. Y también por eso es necesario estudiar la confesión de fe, porque no vamos a salir nosotros leyendo la Escritura hoy día, vamos a sacar una nueva doctrina, o vamos a traer, no, es que yo vi aquí que Dios es de 4 partes, ¿no? Imagínate, si hemos creído la ortodoxia todos los años que lleva la Trinidad, no vamos a salir con algo extraño. Por eso es bueno estudiar la confesión de fe, porque es un buen marco para fundamentar nuestra fe y nuestra doctrina. Así que muchas gracias, Jonathan, nuevamente, y gracias también a todos quienes están con nosotros en esta conexión de un programa nuevo, ¿cierto?, de conexión, crecimiento y servicio. Nos vemos en una próxima oportunidad. Dios les bendiga. Bienvenidos a Conexión, Crecimiento y Servicio. Viviendo el Evangelio hoy. Un espacio de la Iglesia Cristo Eterno Redentor de enseñanzas, noticias y conversación. Visítanos y síguenos en el canal de YouTube y nuestro fanpage Cristo Eterno Redentor.